Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Náusea negra. El miedo tiene un olor particular, mezcla estiércol húmedo, óxido y sudor que jamás se seca. Lo descubrí a principios de 2018, cuando el batallón desplegó un campamento temporal en la Sierra de Sonora, a 20 kilómetros del caserío San Isidro del Cobre. La misión oficial era vigilar tramos de terracería donde presuntos grupos armados extorsionaban a los ingenieros que abrían brecha para un nuevo gasoducto. La extraoficial, esa que se susurra entre tiendas de campaña, consistía en poner orden sin dejar rastro. Yo era cabo de infantería recién ascendido, todavía afinaba mi puntería, todavía creía que lo peor provenía de hombres de carne y hueso. La primera noche patrullé con el sargento primero Victoriano Prado. En el regimiento le decían el viejo porque llevaba 20 años entrando y saliendo de la sierra, nadie conocía sus cicatrices ni el número real de operaciones que pesaban sobre sus hombros. A media madrugada abandonó la línea de patrulla y me ordenó seguirlo fuera de la ruta asignada. Solo gruñó: tengo un pendiente antes de que amanezca. No era un capricho, la jerarquía se cumple sin preguntas, así que lo acompañé colina abajo, linterna cubierta con celofán rojo, fusil a la altura del hombro. Llegamos a un camino de brecha que terminaba frente a un caserón colonial perdido entre mezquites. El viejo dio un golpe corto a la puerta. Del otro lado contestó una voz de anciana, temblorosa, pidiendo auxilio. Cuando la hoja se abrió, nos golpeó una bocanada de aire gélido imposible de explicar en aquel desierto, olor a tierra removida y algo rancio, como vísceras expuestas demasiado tiempo. La mujer, 70 años quizá, vestía camisón y sostenía un cirio casi consumido. Dijo ser Ignacia, suegra del sargento. Hasta ese momento yo ignoraba que el viejo tuviera familia en la zona. Ignacia se negó a cruzar el umbral, me puso en la palma un rosario pegajoso de cera derretida y rezó en silencio mientras Victoriano me hacía seña de entrar. La estancia estaba iluminada únicamente por lámparas de queroseno distribuidas al azar en el suelo. Sus flamas parecían respirar. Sobre la mesa del comedor reposaban vendas, guantes quirúrgicos y botellas vacías de suero. El viejo recogió un maletín médico empapado en un líquido oscuro, lo colgó en su hombro y me habló con un hilo de voz: necesito que vigiles a Lucía. No será más de 1 hora. Si intenta salir, la convences de quedarse. No hay disparos, ¿entendido? No esperó respuesta, simplemente se marchó con la abuela detrás, dejando la puerta abierta al viento nocturno. Subí la escalera con el fusil a media alza. Cada peldaño crujía como si se quejara. Al final del pasillo, una puerta estaba desencajada y sostenida por una silla atravesada, improvisado cerrojo. Empujé el mueble, y el rechinido resonó hasta el tuétano. Dentro, la penumbra olía a sangre coagulada. Una mujer en camisón, pálida como sábanas almidonadas, permanecía erguida sobre el colchón. Su cuerpo estaba tan arqueado hacia atrás que la coronilla casi tocaba la espalda. Los dedos, tensos, chocaban entre sí como si aplaudieran despacio. La luz de la lámpara revelaba surcos violáceos en los antebrazos, viejas ligaduras. Con un chasquido de lengua, la mujer pronunció mi nombre completo, el segundo apellido incluido, y enseguida la niñez entera se me apretó en el pecho. Solo mi madre fallecida lo había dicho igual. Quise retroceder, pero mis botas parecían adheridas al suelo. Ella bajó la cabeza sin desdoblar la espalda y sonrió. Los dientes parecían microscópicas hojas de obsidiana, manchados de algo oscuro que se deslizaba hasta la barbilla. Su voz regresó, ahora con la cadencia burlona de un instructor veterano que tuve en el colegio militar, Cabo Izaguirre, firme, que aún no ha terminado la práctica. Fue suficiente para quebrar mi rigidez. Salí de la habitación y atranqué la puerta con la misma silla, clavé la pata al parquet con la bayoneta, temblando. Pasé la siguiente media hora en la cocina, sentado de espaldas a la pared, repasando oraciones que no recitaba desde la primaria. Las lámparas chisporroteaban como si algo aspirara su oxígeno.
A cada rato creí ver el camisón de la mujer deslizándose por los pasillos, pero cada vez que avanzaba con el arma lista, no había nada. Solo escuchaba pasos arrastrados en el piso de arriba, luego golpes secos contra las paredes, luego un silencio tan espeso que castigaba los oídos. El viejo regresó casi al alba. Lo acompañaba un sacerdote menonita de contextura mínima, el alzacuellos estaba manchado como si lo hubiera mordido la tierra. No me preguntaron nada. El sargento subió con el cura, cargando un botiquín distinto, y yo me quedé en planta baja con Ignacia. La anciana no lloraba, murmuraba una suerte de letanía que mezclaba pasajes bíblicos con nombres de plantas medicinales. Entre frase y frase, me confesó que su hija Lucía había cambiado un mes atrás. Invocaba a los muertos de la familia por sus motes infantiles, caminaba con el torso doblado como si sus huesos fueran cables, y cierta madrugada flotó pasillo abajo, apenas rozando el suelo, hasta quedar de cabeza contra la puerta principal sin perder la sonrisa. Ningún médico se atrevió a emitir diagnóstico, uno sugirió traslado psiquiátrico, pero ella se arrancó 3 uñas delante del especialista antes de que la sedaran. El hospital se negó a recibirla de nuevo. No hubo gritos durante el ritual, solo un murmullo grave que recorría la casa, imposible distinguir si venía de la garganta del cura o de algún sitio detrás de las paredes. Cuando el estruendo terminó, un golpe seco, como si algo pesado cayera desde el techo, la puerta del cuarto se abrió. Salieron el sacerdote, empapado en sudor, y Victoriano, con la mirada de un hombre que ha visto trincheras de otro siglo. No me permitieron entrar. El cura me bendijo la frente con aceite que olía a salmuera, susurró algo en bajo alemán y desapareció por el pasillo arrastrando el maletín vacío. El viejo me condujo al porche. Solicitó 3 días de licencia para él y una ambulancia militar para Lucía. Firmé el oficio sin leerlo. Antes de que me marchara, colocó la mano sobre mi hombro, no hablamos de esto jamás. Hazlo por tu cordura y por la de ella. Al girarme noté que llevaba el antebrazo vendado, una mancha ovalada de sangre fresca traspasaba la gasa. No pregunté. Me limité a asentir, subí al vehículo y conduje hasta el campamento con el amanecer pegándome en la nuca como una lámpara de interrogatorio. 4 semanas después, el gasoducto quedó asegurado y nos replegaron a Hermosillo. Supe por radio que Victoriano solicitó baja temporal por motivos familiares y que Ignacia falleció de un infarto fulminante 2 días después de su licencia. Dao Sargento no averigüé más, los archivos de personal mostraban traslado a Puebla, pero nadie confirmaba haberlo visto allá. Una noche, en la guardia de retén, mi compañero Mesina encontró dentro de mi mochila un rosario cubierto de cera agria. Yo juraría haberlo perdido. Al tocarlo sentí el mismo frío irrazonable de aquella puerta abierta y un susurro en la lengua de mi madre diciéndome que era hora de volver a casa. Desde entonces duermo con la luz encendida, cargador en la recámara, y aún así me desvelo esperando escuchar pasos que flotan medio palmo sobre la duela. Nadie en el ejército prepara para estos enemigos. Uno aprende a reconocer minas, emboscadas, calibres, pero no el momento en que algo tuerce la geometría del cuerpo humano y se alimenta de la memoria de quienes lo observan. Han pasado años, y a veces el sueño me vence, pero en la penumbra del dormitorio siempre hay un segundo justo antes de quedarme dormido en el que percibo ese olor, estiércol húmedo, óxido y sudor que jamás se seca. Entonces abro los ojos y, por un instante, juro ver una silueta arqueada al pie de la cama, chocando las yemas de sus dedos, ansiosa porque la acompañe a jugar. La brecha. Me llamo Román Galindo y aún cargo con una sombra que ningún exorcismo militar ha podido disipar. Era mayo de 2003 cuando mi sección, 18 hombres de la 42ª Zona, recibió la orden de custodiar un radar recién instalado en la Sierra del Alto Grijalva. Cerca de un cañón tan escarpado que los mapas lo marcan con un simple trazo rojo y la palabra brecha. El destacamento principal operaba varios kilómetros adentro, sobre una meseta cubierta de neblina perpetua. Nosotros éramos el anillo exterior, un campamento discreto a casi 1 hora del caserío más cercano, El Paraíso, que en realidad tenía poco de idílico, 10 casas de madera, una tienda y un cementerio improvisado junto al río.
La primera semana pasó sin sobresaltos. Montábamos guardia en turnos de 4 horas, llevando la cuenta de las humaredas de los rancheros y los ruidos de los cuatíes que bajaban al arroyo. A medianoche el monte se quedaba tan quieto que podías oír cómo quemaban los carbones en la estufa del puesto de mando. El 18 de mayo me tocó vigilar el sector norte con el cabo Montes. Habíamos clavado nuestros catres junto a una trinchera baja de costales, sobre un claro ligeramente inclinado hacia el barranco. A las 2 de la mañana, cuando el generador estaba en silencio y solo quedaba el zumbido lejano del radar, escuché algo que no correspondía al bosque, risas finas, rápidas, como si un grupo de críos jugara al escondite justo detrás de las guarniciones. Me incorporé y apunté la linterna hacia la arboleda. Los haces de luz rebotaron sobre hojarasca húmeda y troncos retorcidos, nada más. Montes se desperezó, molesto por mi brusquedad, pero pronto también él oyó aquel coro infantil. Las risas pasaban de un extremo a otro del perímetro, demasiado ágiles para pies desnudos sobre lodo. Nos miramos sin decir nada, un simple gesto de cabeza bastó para trazar la decisión, no dejaríamos el terraplén. El reglamento lo especifica con frialdad, no te alejes, no investigues, reporta, pero la curiosidad punza más que la orden y di 2 pasos cuesta abajo antes de sentir la mano dura de Montes aferrando mi hombrera. No saques la pieza del tablero, masculló, frase que en nuestro argot significa que el peligro quiere que te adelantes. El reflejo de sus pupilas me hizo tragar saliva. Volví a mi puesto, fingiendo disciplina. Amaneció sin más señales, salvo unas huellas menudas, semicirculares, impresas entre los helechos. No eran pisadas humanas ni de animal conocido, parecían la mitad posterior de una pezuña y, sin embargo, terminaban en 3 surcos finísimos. Las marcamos con estacas y pasamos el dato al capitán Lara cuando regresó del destacamento interior. Su única reacción fue ordenar que nadie rompiera el cerco y que, a partir de esa noche, montáramos guardia de A3. El 21 de mayo llegó una ventisca prematura, niebla tupida que borraba los contornos a pocos metros. Esa madrugada compartí turno con Salas y un soldado recién transferido, Medina, muchacho de Veracruz con mirada de perro fiel. A eso de la 1, entre la bruma, reapareció el eco de las risas, ahora más cercanas, casi dentro del campamento. No eran carcajadas alegres, vibraban con una tonalidad metálica, como si los pulmones que las producían estuvieran llenos de polvo. Salas mascó un rezo que se perdió en el viento. De pronto, Medina dio un paso en falso. Lo vimos descender por la pendiente como si lo arrastraran cabellos invisibles, sin soltar un quejido, hasta desaparecer en la leche espesa del barranco. Alumbramos con los 3 focos, gritamos su nombre, nada respondió, solo el batir de alas de algún pájaro que huyó aterrado. El parte oficial diría más tarde que Medina cayó por terreno resbaloso, hecho tristemente común en la sierra. Pero nosotros, los que vimos la escena, sabemos que el terreno estaba seco aquella hora y que nadie resbala en vertical como un muñeco sin voluntad. El capitán ordenó búsqueda al alba. Encontramos su fusil, su mochila y un rastro de hendiduras semicirculares que se internaba en la jungla para difuminarse de golpe, como si lo hubiesen alzado en vilo. Ni un hilo de sangre, ni un trozo de tela rasgada. Solo un silencio cruel que parecía esperar nuestra próxima decisión. Ese día cavamos una fosa simbólica y pusimos la cantimplora de Medina a modo de cruz. Cada hombre dejó algo del bolsillo, una semilla, un mechón, una medalla, porque en la sierra los muertos sin nombre se quedan pegados a los vivos. Al atardecer, la niebla regresó más densa y la temperatura bajó hasta calar los huesos. Ordené duplicar la ronda, mas el miedo bloquea los sentidos igual que el sueño. Pasadas las 3, sentí un tirón en la lona de mi tienda. Abrí los ojos y vi cómo la tela se abultaba por dentro, como si dedos diminutos acariciaran el nylon desde fuera. Contuve la respiración. Los dedos recorrían los costados, buscando la cremallera, murmurando risitas apenas audibles. Recordé la admonición de Montes y apreté mi rifle sin moverme. Los dedos cesaron, luego una presión insistente se plantó justo sobre mi pecho, separada por apenas 1 milímetro de lona. Era una mano infantil, la palma entera marcada contra mi corazón. Su calor atravesaba la tela.
Quise gritar pero solo salió un gorgoteo seco. Cerré los párpados. Las risas se alejaron y el contacto desapareció. Al amanecer salí temblando. El campamento olía a ozono, a tierra removida. Cada tienda presentaba la misma huella abierta, 5 dedos pequeños marcados en la lona, como si un jardín de niños hubiese revisado nuestro equipo durante la noche. Nadie habló. El capitán, pálido, se encerró en el galpón de comunicaciones para exigir evacuación inmediata. La orden tardó 2 días en llegar, tiempo eterno. Montamos parapetos de luz con bengalas, focos y todo químico lumínico disponible. Funcionó la primera noche, la segunda, las luces se apagaron una a una, sin que las baterías mostraran descarga. El 24 de mayo, antes del alba, escuchamos un estallido hueco en la armería. Corrimos. El cabo Montes yacía en el suelo, su casco asentado a un costado, los ojos muy abiertos. No había sangre ni señal de combate, solo la expresión de alguien sorprendido por algo inimaginable. Sobre su pecho, la misma huella de mano desaparecía lentamente, como si la piel la absorbiera. Esa marca fue la confirmación que necesitaban en el alto mando, la extracción se volvió prioridad y a las 3 horas sobrevolaban Black Hawks, levantando tierra, hierba y un hedor dulzón que subía del río. Nunca reportaron hostiles, nunca investigaron las huellas, nunca recuperaron a Medina. A mí me dieron licencia psicológica y un expediente sellado. Han pasado más de 20 años y cada noche, a las 2 en punto, oigo aquellas risas danzando en las paredes. No he vuelto a Chiapas, pero sé que eso que se esconde en la brecha todavía vigila los claros donde dejamos a los nuestros. Sé, también, que no eran niños, los niños no dejan huellas de pezuña ni conocen el camino exacto a tu pecho. Por eso escribo esto, para que alguien, algún día, sepa que existe un punto en el mapa donde la inocencia es un disfraz y la selva juega con los soldados como piezas fatigadas de un tablero que nunca muestra el final. Si alguna vez escuchas risas a medianoche entre los helechos, no mires, no avances, y sobre todo, no olvides que hay presencias que no buscan matarte, solo quieren que te alejes, dejes tu guardia, y les entregues tu sueño para siempre. El último curso. Me llamo Héctor y durante 12 años fui parte de los gafes, esos que mandan donde nadie más quiere ir, a limpiar zonas que en los mapas aparecen en blanco, pero que en la vida real están llenas de gente armada y muertos sin nombre. Dejé la milicia en 2015, después de un operativo fallido en la Sierra de Guerrero en el que mi equipo quedó reducido a la mitad en una noche. Sobreviví, pero algo se quedó allá arriba, enterrado entre pinos, tierra suelta y disparos que todavía escucho cuando cierro los ojos. Volví al norte buscando normalidad. Me instalé en Torreón con mi esposa y mi hija, conseguí trabajo como supervisor de seguridad en un parque industrial. Turnos nocturnos, rondines, cámaras, radios que casi nunca sonaban. Un trabajo que para cualquiera sería pesado, pero para mí era casi descanso, nada de emboscadas, nada de órdenes a última hora, nada de uniformes, solo chaleco con logo de empresa y una pistola registrada en un cajón que rara vez tocaba. Creí que la guerra había quedado detrás de mí, que los años en la sierra eran solo recuerdos que se irían apagando. Pero la guerra tiene memoria y no perdona a los que intentan hacérselos olvidadizos. Todo empezó una noche de agosto de 2019. El calor seguía pegando aunque ya era casi medianoche. Estaba en casa, en una colonia tranquila a las orillas de la ciudad, casas de interés social, bardas bajas, perros ladrando a cualquier ruido. Mi esposa dormía con nuestra hija en el cuarto y yo me quedé en la sala viendo un partido repetido, solo por tener ruido de fondo. Me venció el sueño. Me despertó algo que reconocí antes de estar totalmente consciente, 3 golpes en la puerta, separados por el mismo intervalo, con la misma fuerza, como un código. Ese patrón lo aprendí en la sierra, entre brechas y campamentos improvisados. Era el llamado que usábamos cuando no queríamos gritar contraseñas. Abrí los ojos con el corazón acelerado. La tele seguía encendida, la sala a oscuras, solo iluminada por la pantalla.
Por un segundo pensé que lo había soñado, hasta que los golpes se repitieron, idénticos. Me levanté despacio, sentí el sudor en la espalda aunque el ventilador seguía girando en el techo. Miré hacia la escalera. Mi esposa estaba ahí, en pijama, agarrando el barandal con fuerza. No dijo nada, pero la forma en que me miraba bastaba. Yo tenía esa cara cada vez que algo no cuadraba en el terreno. Me acerqué a la puerta sin encender la luz exterior. Desde el otro lado, una voz grave habló, clara, firme, como en un pase de lista. Sabemos que estás ahí, instructor. Ese título me atravesó. No era un rango oficial, era como me llamaban los reclutas cuando los hacíamos correr hasta vomitar. Hacía años que nadie me decía así. Quise preguntar quién era, pero la voz siguió hablando, calmada, sin levantar el tono. Abre, Héctor. Si no abres, esta noche no amanece completa tu familia. Sentí un nudo en el estómago. Subí la mirada hacia la escalera. Mi esposa negó con la cabeza, despacio. Yo también quería negarme, pero la guerra te enseña a leer entre líneas. Esa voz sabía demasiado de mí. Cuando por fin abrí, no vi pandilleros improvisados. Eran 3 hombres con equipo que reconocí al instante, botas tácticas bien gastadas, pantalones tipo militar, chalecos que alguna vez fueron de algún cuerpo oficial, miras nocturnas colgando, radios pegados al hombro. Nada de logotipos, nada de parches. Solo disciplina en la postura y manos cerca del arma. El que estaba al frente, de barba recortada y mirada apagada, me observó como si estuviera evaluando un objetivo. «Qué gusto verte de pie, mi mayor», dijo, usando el grado con el que me conocieron muchos años atrás, aunque yo nunca llegué oficialmente a ese puesto. Así nos decíamos en el campo, entre confianza y necesidad de jerarquía. Quise cerrar la puerta, puro reflejo, pero uno de los otros ya estaba dentro, como si hubiera calculado mi reacción. El de la barba levantó un celular y lo puso frente a mi cara. En la pantalla, la imagen granulada de mi hija saliendo de la escuela, tomada a distancia. Otro video, mi esposa entrando a un súper, mirando el celular, sin darse cuenta de que alguien la grababa. «No estamos aquí para pedirte tu opinión», dijo el de la barba, «ven con nosotros y ellos siguen con su vida. Te niegas y mañana la noticia eres tú». No me dejaron despedirme, no me dieron chance de subir a decir nada. Solo sentí el cañón frío en la espalda mientras me guiaban hacia una camioneta sin placas. El vecindario estaba en silencio, demasiado silencioso, como si la calle supiera que era mejor no mirar. Manejamos durante horas. Pasamos casetas, brechas, caminos que dejé de reconocer. Podía ubicar la dirección por la sensación en el cuerpo, el cambio en el clima, la forma en que el viento pegaba contra la carrocería. Íbamos hacia el poniente, hacia la zona donde Coahuila y Durango se confunden en una misma planicie interminable. Llegamos a una finca en medio de la nada. Desde lejos se veía el muro alto de concreto, coronado con alambre, reflectores orientados hacia afuera. 2 torres improvisadas con siluetas armadas recortadas contra el cielo. No era un rancho cualquiera, era un centro de entrenamiento. Dentro, el patio central estaba marcado con líneas de cal, como las que hacíamos en los campos de adiestramiento. Había una barra, fosas, una estructura metálica para practicar escaladas. A un lado, varias bodegas con puertas metálicas y ventanas sin vidrio. Otra bodega, más apartada, con la puerta reforzada, como si dentro guardaran algo más valioso que armas. Me dieron ropa oscura, botas, un chaleco. Un radio viejo colgado del hombro. Todo me quedaba casi a la medida. Como si me hubieran tomado las tallas sin que yo lo supiera. «Aquí no eres civil», dijo el de la barba, «aquí vuelves a ser lo que siempre fuiste. Instructor». En el patio me presentaron a los alumnos. Un grupo de muchachos y hombres de distintas edades. Algunos tenían tatuajes de pandilla, otros la mirada perdida de quien ya vio demasiados muertos.
Lo inquietante fue que entre ellos vi caras que me resultaban demasiado familiares, no por la calle, sino por mi pasado. Uno, flaco, con una cicatriz en la ceja izquierda, se parecía demasiado a un recluta de Oaxaca que murió en un ejercicio cuando un vehículo se volcó. Otro, moreno, con los ojos muy claros, era casi una copia de un sargento que cayó en Michoacán en un enfrentamiento nocturno. Me dije que eran coincidencias, que la mente juega con recuerdos cuando uno está bajo presión. Pero cuando escuché que les gritaban por apodos que yo ya había escuchado antes, sentí la piel erizarse. Me ordenaron que los entrenara. No como guardias, no como escoltas. Querían maniobras de asalto, infiltración, reacción ante emboscadas. Las mismas cosas que me habían enseñado a mí años atrás, pero con un detalle distinto. Aquí los objetivos no eran enemigos del país, eran rivales en el mismo negocio sucio. Durante el día, todo tenía la lógica deformada de un campamento clandestino. Corrían bajo el sol, desmontaban armas, hacían lagartijas hasta caer exhaustos. Yo gritaba instrucciones, corrigiendo posturas, midiendo tiempos, sintiendo cómo, poco a poco, el viejo mecanismo dentro de mí volvía a ponerse en marcha. La verdadera pesadilla empezaba cuando caía la noche. Después de la cena, cuando el viento al fin dejaba respirar, nos convocaban a la bodega apartada. No me dejaban entrar de inmediato. Esperaba afuera, escuchando ruidos sordos, golpes contra el concreto, un murmullo grave mezclado con quejidos que querían ser gritos pero salían ahogados. Los hombres que entraban y salían no me miraban a los ojos, solo me pasaban por un lado con las manos manchadas de algo oscuro que no necesitaba ver de cerca para saber qué era. Una de esas noches, el hombre de la barba me llamó a la oficina del jefe, un cuarto con una mesa de madera, mapas en la pared y una foto borrosa de un escuadrón con uniformes antiguos. Mañana tú entras, dijo, sin rodeos, quieren que les enseñes a sacarle información a la gente. Le dije que no. No grité, no me levanté, solo lo dije, y en cuanto las palabras salieron de mi boca supe que había cometido un error. Él sonrió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Sacó otro celular y me mostró un video más reciente. Mi hija jugando en un parque que yo no conocía, resbaladilla, columpio, otros niños alrededor. La cámara se acercaba demasiado, como si quien grababa quisiera que yo sintiera la respiración en la nuca. Tú sabes que esto no es una invitación, dijo, mañana entras, o mañana empezamos con ellos. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la litera de un cuarto compartido, escuchando las respiraciones de los alumnos alrededor. Algunos se movían inquietos, otros hablaban dormidos, repitiendo órdenes que yo había gritado en el día. De vez en cuando creía escuchar voces en el radio apagado, códigos viejos, claves que ya no se usaban. Pensé que era mi mente, cansada, explotando recuerdos. Al día siguiente, me llevaron a la bodega. Adentro hacía frío, a pesar del calor afuera. Un foco desnudo colgaba del techo, oscilando un poco, proyectando sombras alargadas en las paredes. En medio había una silla metálica y un muchacho atado, la cabeza inclinada hacia adelante, el cabello pegado a la frente por el sudor. Cuando levantó la cara, sentí que el corazón se detenía. Lo conocía. No de la calle, no de la televisión. Lo había tenido frente a mí, años atrás, vestido con uniforme, repitiendo frases que enseñamos a los reclutas para que respondan al unísono. Lo vi morir en la sierra, cuando una bala perdida le abrió el pecho. Yo mismo lo reporté como baja. Ahora estaba ahí, respirando con dificultad, mirándome como si supiera exactamente quién era yo. Traté de buscar una explicación racional. Tal vez me confundía, tal vez el parecido era casual, tal vez mi memoria estaba mezclando rostros. Pero cuando uno de los hombres lo llamó por su apodo, el mismo que usamos en el cuartel, supe que eso no era una simple confusión. Me dieron un cuchillo. Me dijeron que empezara. Mis manos temblaban. Me acerqué al muchacho y él me miró con una mezcla de reproche y resignación, como si ambos supiéramos que ese lugar no debería existir.
No lo hice. No pude. Solo le dije que hablara, que dijera lo que ellos querían, que no se aferrara a un silencio que no iba a salvar a nadie. Él negó con la cabeza, apenas, y sus ojos se nublaron. Alguien me arrebató el cuchillo. Me aparté, tropezando con mis propios pies. No vi lo que hicieron, solo escuché el primer alarido y me aferré al marco de la puerta para no caer. Sentí el mundo desdoblarse, como si estuviera viendo mi vida desde afuera, como si alguien más ocupara mi cuerpo. Los días siguientes se mezclaron. Entrenamientos, noches de bodega, rostros repetidos, apodos que regresaban de operaciones que ya no deberían existir. Empecé a notar detalles que no cuadraban, relojes detenidos en la misma hora, sombras que se alineaban como columna de marcha sin que hubiera nadie, radios sin batería que de pronto emitían órdenes con voces reconocibles de mandos que hacía años estaban muertos. Una madrugada, mientras hacía guardia forzada en una de las torres, vi luces acercándose desde el sur. No eran vehículos del campamento, se movían en formación, con la precisión de quien sabe lo que hace. Escuché, a lo lejos, el mismo ruido de motores que conocí en los convoys oficiales. Reconocí la silueta de los vehículos cuando estuvieron más cerca. No eran rivales del jefe de la finca. Eran soldados. La alarma se extendió por el lugar. Gritos, carreras, armas listas. El hombre de la barba me empujó hacia las escaleras. Te quedas aquí, instructor, si esto se cae, tú no sales vivo. Mientras el caos crecía abajo, algo aún más extraño sucedió. Entre la polvareda levantada por los vehículos, vi otro grupo moverse, silencioso, sin levantar tierra, atravesando el patio sin ser detenido por paredes ni puertas. Eran siluetas con equipo militar antiguo, chalecos viejos, cascos que ya no se usan. Caminaban con paso sincronizado, sin mirar a nadie, atravesando los disparos sin que las balas parecieran afectarles. Entre ellos reconocí a varios. El sargento al que vi caer en un cañón en Tamaulipas. El cabo que se desangró en mis manos en una brecha de Guerrero. El recluta de la bodega. Marchaban en línea, rumbo al edificio principal, como si hubieran sido convocados. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Gritos, detonaciones, la finca iluminada por fogonazos irregulares. Yo no disparé. Me quedé arriba, incapaz de decidir si lo que veía era real o un ataque de la mente cansada. En un punto, el radio que llevaba, apagado desde que llegamos, se encendió solo. Una voz que conocí al instante dio una orden con la misma firmeza de años atrás. Instructor Héctor, misión cumplida. Era la voz de mi antiguo comandante, el que murió en el operativo que marcó mi retiro. Después de eso, solo recuerdo el silencio. Me encontraron días más tarde, según me dijeron, caminando solo por una brecha polvorienta, a varios kilómetros de la finca. Un convoy oficial de reconocimiento me recogió. Yo llevaba ropa desgarrada, un chaleco que no pertenecía a ningún grupo actual y un rifle que, según los peritos, tenía más tiempo de abandono que yo de servicio. No hallaron ninguna finca donde dije que estaba. Solo estructuras semiderruidas, restos de algo que alguna vez fue un centro de adiestramiento y que había sido clausurado años atrás, después de una matanza que nunca salió en las noticias. En el informe médico escribieron episodio de estrés postraumático severo. Les conté lo de los reclutas, lo de los videos de mi familia, lo de los hombres en la torre. Ellos respondieron con términos técnicos, intentaron tranquilizarme, me recetaron pastillas. Cuando por fin volví a casa, mi esposa me abrazó con tanta fuerza que por un momento pensé que nada de eso había pasado. Mi hija seguía yendo a la escuela, el mismo uniforme, la misma ruta. Nadie la había grabado, nadie la había tocado. No encontraron ningún teléfono con los videos que yo recordaba. Intenté convencerme de que todo fue una crisis, que mi mente, saturada de recuerdos, fabricó un escenario imposible. Pero hay cosas que no encajan. Entre los papeles que recuperé de mis años de servicio, encontré una lista de bajas de un curso avanzado.
Al final de la hoja, con tinta corrida, estaba escrito mi nombre, con una fecha que coincidía con la noche en la sierra donde todos dijeron que yo tuve suerte. Y, de vez en cuando, en la madrugada, alguien toca la puerta de la casa con 3 golpes secos, exactos, separados por el mismo intervalo. Me quedo congelado en la sala, viendo la silueta de la puerta. Mi esposa no escucha nada, mi hija duerme tranquila. Yo sí lo escucho. Y sé que en algún lugar, en algún punto entre el desierto y la sierra, hay un grupo de hombres esperando que vuelva a ponerme el chaleco y agarre el radio para darles otra vez la instrucción. Por eso dejo esto escrito. No sé si fue un delirio, un castigo o una misión que nunca se cerró. Solo sé que, para algunos de nosotros, la guerra no termina cuando entregas el uniforme, solo cambia de turno y vuelve a buscarte cuando menos lo esperas. Bracket negro. Los ingenieros navales nos mandaron a una barranca olvidada entre Ayutla Mixe y la línea que marca el Istmo, diciembre de 2019. Oficialmente la misión era sanitaria, reunir restos humanos dispersos tras un choque entre sicarios rivales. Extraoficialmente se trataba de borrar evidencia antes de que la prensa llegara. Éramos 4 fusileros del batallón de infantería de Marina 14, yo, Cabo Primero Alan Montaño, lideraba la escuadra. Llegamos al amanecer, cuando la bruma aún olía a pólvora fría. Los opilotes nos abrieron paso con un silencio que dejaba oír el tac-tac de sus picos contra el hueso. No escuché disparos en todo el día, pero sentí el campo de guerra latiendo bajo la hojarasca, como si la tierra respirara a nuestro ritmo. Empezamos a recolectar fragmentos siguiendo un procedimiento casi quirúrgico, marcaje con yeso, fotografía, bolsas mortuorias numeradas. Todo iba dentro del contenedor E-7, que después viajaría a la base Ixtepec para cremación. A media mañana encontré una tibia entera, pulida por los insectos. A mediodía, varias costillas encajadas en raíces de encino. Cada vez que levantaba un resto, algo idéntico se acomodaba en mi propio esqueleto, dolor fantasma, espasmos en la espalda, un pinchazo en la cadera. Pensé que era sugestión y seguí. No había radios encendidos, la colina absorbía cualquier señal. Aún así llevé un escáner portátil para geolocalizar restos metálicos. Registraba balas, casquillos y, a veces, pedazos de prótesis dentales. El sol cayó rápido, como si alguien apagara un switch. A eso de las 17:40 el detector emitió un pitido triple. Cavé con mi navaja hasta que emergió una mandíbula inferior casi intacta. Conservaba todos los dientes y, soldada a ellos, una ortodoncia cromada brillante. Me congelé. Los brackets eran idénticos a los míos, mismo tipo de arco, misma elipse abierta donde mi ortodoncista dejó espacio para el camino derecho. Supe que era imposible que coincidieran tantos detalles. Acerqué la linterna frontal. El metal devolvió un destello azulino y me vi reflejado en miniatura, con el labio retraído por la tensión. Un dolor punzante cruzó mi encía. Pasé el pulgar y descubrí un hueco, mi canino real había desaparecido, arrancado sin dejar rastro. La sangre manó con un sabor a hierro viejo, idéntico al olor que impregnaba ese valle. Llamé a mis compañeros con un silbido corto. Nadie respondió. En lugar de voces, el viento arrastró murmullos secos, como conversaciones grabadas a otra velocidad. Quise pensar que era eco de los opilotes. Me metí una gasa en la boca y guardé la mandíbula en una bolsa aislante, intentando no mirar los brackets. En ese instante el detector se apagó solo, la pantalla mostró 00.0 MSV antes de morir. Saqué baterías, las cambié, nada. Entonces escuché pasos en círculo, hojas crujiendo a mi alrededor, pero no vi movimiento. Toqué el botón de PTT del radio PRC 152, puro ruido blanco. Apreté los músculos, bajé el fusil y avancé hacia la fogata improvisada que habíamos encendido horas antes.
Los otros 3 se habían ido. Quedaban sus cascos y chalecos alineados, cada uno con el nombre velcro hacia afuera, como si hubieran sido expuestos en un altar. Junto a la lumbre crepitaba el contenedor E7, la tapa abierta. El interior, que al mediodía estaba casi lleno, ahora estaba vacío. Ni un hueso. Solo reposaba mi canino recién perdido, todavía húmedo, sobre la etiqueta cadena de custodia. Aquello no respondía a lógica humana. Quise encender de nuevo la hoguera, pero el cerillo se apagó 3 veces, la leña estaba seca, era imposible. La oscuridad creció y la barranca se tragó el horizonte. Me puse el equipo y bajé siguiendo el GPS, aunque el mapa parpadeaba con coordenadas imposibles, todas las lecturas terminaban en -666. Caminé quizá 1 kilómetro hasta el basural original. Allí vi los costales negros amontonados, sin rasgos de violencia. Me acerqué. Cada bolsa estaba sellada con cinta roja que no habíamos traído. Al tocar la primera, se rompió y vomitó lodo gris. Era arenoso, olía a formol. Busqué restos humanos, no hallé más que mi chapa de identificación colgando de una cuerda enredada dentro. Saqué la placa incrédulo, la original todavía colgaba de mi cuello. 2 chapas idénticas. El número de serie coincidía. El mundo se contrajo como un diafragma, sentí náusea. Volví corriendo hacia la fogata. Mis compañeros seguían ausentes. Sobre la tierra, sin pisadas ni arrastre, se formaba lentamente un dibujo en polvo claro, un semicírculo dentado, como una boca abierta. Cada diente medía unos 20 centímetros y se marcaba mientras lo observaba, tallado por una fuerza invisible que rasgaba la tierra. Entendí que estaba dentro de una mandíbula gigantesca grabada en el suelo. En silencio recé el credo. No escuché respuesta ni latido, mi propio pulso parecía ajeno, replicado bajo los talones. La noche se volvió interminable. Caminé y caminé, pero la brújula giraba sin cesar. Cada tanto veía destellos de luz azul, como flashes de ortodoncia bajo faros. El dolor en mi encía creció hasta nublar la vista. Me desmayé un instante y desperté al notar que alguien me sacudía, era el suboficial Pérez. Lo alumbraba la primera claridad del alba. Me dijo con voz hueca que lo siguiera, le colgaba la demás dentadura, incompleta, con alambre suelto. No contestó a mis preguntas, solo caminó hacia la hondonada. Allí estaban Ramírez y Cota, hincados, rebuscando entre huesos frescos que no habían estado antes. Se giraron al unísono. Sus bocas sangraban, cada uno había perdido un diente distinto. En sus manos sostenían piezas que encajaban con sus vacíos. Parecían anestesiados. El suboficial me indicó una fosa abierta, recién cavada. Dentro reposaba un esqueleto casi entero. A la altura de la mandíbula faltaba una sola pieza dental, mi canino. Sin querer, cerré el puño y noté algo duro. Saqué el diente que guardaba para evidencias, estaba ya seco y amarillento, como si llevara años fuera de la carne. El hoyo sangrante en mi encía ardió. Una certeza me atravesó, debía colocar el canino en esa cavidad ósea, completar la mordida. Si lo hacía, quizá nos dejaría ir. El instinto gritaba que cada pieza robada pertenecía a esa osamenta madre. Dudé, pero la presión en el cráneo aumentó, como si un torno cerrara mis sienes. Metí la mano al foso y dejé el diente en su sitio. Encajó sin esfuerzo, un chasquido seco selló la articulación mandibular. El suelo tembló. Las bolsas negras se abrieron a la vez, liberando un vendaval de polvo y dientes que giró en espiral hasta fusionarse con el esqueleto. La ortodoncia se extendió, alambres nuevos sujetaron cada pieza, soldando hueso con hueso hasta formar algo parecido a un sarcófago dental. De ese caparazón brotó un jadeo espeso, húmedo, como un recién nacido aspirando por primera vez. Sentí que la barranca entera inhalaba. Los opilotes se elevaron súbitos, el viento se convirtió en corriente descendente. Miré mis manos,
las uñas se agrietaban, los dedos dolían como si los nervios se encogieran. La criatura, si podía llamársele, se incorporó apenas, bastó para que percibiera su forma completa, un torso formado por costillas ajenas, vértebras mezcladas sin orden, coronado por aquella mandíbula armada con nuestros dientes. No tenía ojos, pero me encontró. Un alambre de bracket pendía libre, se agitó y me rodeó el cuello con la rapidez de una serpiente. Antes de asfixiarme aflojó la presión y entendí que no quería matarme, sino arrastrarme. Pérez y los otros ya estaban sujetos, avanzando en fila hacia una grieta al fondo. No daban señales de dolor, caminaban dóciles. Intenté desenvainar el cuchillo, pero el alambre se tensó, perforó la piel, cortó la circulación. Tuve que seguir. Entramos en la grieta, un túnel natural que olía a cloro y ozono viejo. Las paredes estaban recubiertas de esmalte dental fosilizado, como estalactitas martiladas. Avanzamos quizá 30 metros hasta una cámara más amplia. Allí, miles de mandíbulas colgaban como lámparas, cada una con collares de identificación, aros, llaves, cadenas. Reconocí placas de compañeros caídos en años anteriores. El lugar retumbaba con un zumbido rítmico, un latido. La criatura nos soltó. Los demás marinos se arrodillaron, se sacaron nuevos dientes a tirones, los ofrecieron. Yo contuve las ganas de imitarles. Sabía que si entregaba otro diente me quedaría allí para siempre, vaciado. Recordé la carga explosiva de demolición C4 que llevaba en la mochila, 2 kilos para contingencias. Con la lengua palpé mi encía destrozada, todavía sangraba. Susurré una disculpa al cuerpo que un día necesité proteger. Mientras los demás ofrecían sus piezas, yo introduje los bloques de C4 en los intersticios de las estalactitas, coloqué detonadores de tiempo rápido. El pulso del lugar intentó sincronizar el mío, casi cediendo, mordí la boquilla de un detonador viejo para activar la mecha pirotécnica de reserva. El diente faltante me hizo tropezar en la pronunciación de la oración final. Santa María, ruega, fue lo último que dije antes de correr. Nunca supe si la carga explotó por completo. El túnel se cerró tras de mí con un bufido sísmico. Salí a la superficie cubierto de polvo y lúcido del dolor. No encontré señales de la escuadra, ni de la criatura, ni del escáner. El contenedor E7 reposaba intacto, vacío. Amanecía, un sol limpio, indiferente. Caminé hasta la carretera y detuve al primer camión militar que pasó. El médico de campaña suturó mi cuello y encía, dijo que la herida parecía abrasión de alambre. No comentó nada sobre mis dientes, pero en su libreta anotó pérdida de pieza 1 a 3. Me dieron de baja por choque postraumático. No regresé jamás a Oaxaca, ni quiero. Cada vez que mastico siento descargas eléctricas en este hueco. Algunas noches, al cerrar los ojos, percibo brackets rozando el paladar, como dedos metálicos arañando para volver a entrar. Y sé que, en algún punto profundo de la sierra, una mandíbula gigante espera el diente que me queda, paciente, masticando kilómetros de tierra hasta alcanzarme. Liturgia hueca. Tenía 42 años cuando me ordenaron volver a ponerme el uniforme para un operativo que, en el parte oficial, jamás existió. Ya llevaba un lustro tramitando mi retiro absoluto, creyendo que la vida en la milicia no podía reservarme algo más escalofriante que la guerra contra los cárteles. Me equivoqué. Aquella madrugada de marzo de 2013, el coronel Alvarado me marcó desde un número cifrado y solo pronunció 2 palabras, Operativo Farallón. Nadie más tenía que saber. Tenía 50 minutos para llegar al antiguo fuerte de Perote, en las montañas brumosas de Veracruz. Mientras conducía, el asfalto se desdibujaba bajo la neblina y sentía un sudor helado resbalarme por la nuca. Recordé los rumores de pueblos fantasma en esa región, de brujería mezclada con narcotráfico, de túneles coloniales convertidos en santuarios profanos.
Cuando crucé la garita del fuerte todavía era de noche cerrada, las luces de sodio dejaban ver siluetas de soldados listos, armas acepilladas, semblante tenso. Nadie hablaba más de lo necesario, como si presentaran el mismo nudo en la garganta que yo. Nos informaron que inteligencia había rastreado una red de explotación clandestina y contrabando de órganos infantiles en un convento jesuita abandonado, oculto en la ladera del Cofre de Perote. Las imágenes satelitales mostraban vehículos entrando solo de noche. El plan era sencillo en papel: irrumpir, asegurar el lugar, extraer a los cautivos. Pero las fotos habían revelado algo inquietante. En el patio central se distinguían círculos de yeso negro, velas dispuestas en forma de espiral y manchas oscuras que no parecían gasolina. Partimos a las 3:40 horas, 11 hombres en dos Humvee envejecidos cuyos motores retumbaban como jaurías metálicas. El teniente Beristain, un tipo parco y de manos nudosas, revisaba un croquis ajado con la linterna roja. Nunca olvidaré su rostro cuando cruzamos la última curva. La fachada del convento se alzaba, agrietada y lúgubre, con vitrales rotos que parecían ojos huecos mirando la montaña. El aire olía a tierra empapada y a algo rancio, casi ácido, que hacía arder la garganta. Ingresamos por la sacristía derruida. El cabo Villeda colocó un ladrillo de pentrita en la puerta clausurada del claustro. Un estallido opaco abrió la madera carcomida y, por un segundo, me pareció que la montaña exhalaba desde dentro. Avanzamos en formación, pasillos estrechos, muros cubiertos de moho que resumaban un líquido viscoso. La luz de mi linterna se reflejaba en cruces invertidas garabateadas con carbón. Encontramos 3 cuerpos, 2 hombres jóvenes y una mujer, todos con la garganta seccionada, colgados de ganchos de carnicería. Ninguno parecía llevar más de un día muerto. Llegamos al patio principal a las 4:12 horas. Allí estaba el corazón del horror. 12 figuras vestidas con túnicas bermellón entonaban un cántico gutural alrededor de una mesa de piedra. Sobre la losa yacía un niño inconsciente, abdomen marcado con símbolos de sal. El líder levantó un cuenco de barro y, a la luz temblorosa de las antorchas, distinguí que el líquido era sangre coagulada. En vez de dispersarse, los encapuchados siguieron cantando, como si nuestra presencia alimentara el rito. Una orden seca del coronel rompió el hechizo. Disparos al aire, estruendo de granadas aturdidoras. 2 de ellos corrieron, el resto se arrojó al suelo. El líder permaneció erguido. La máscara de barro que le cubría el rostro parecía recién modelada, aún húmeda. Cuando el sargento Méndez intentó esposarlo, el sujeto exhaló una palabra imposible de confundir: clemictia. Se sintió como un silbido que atravesó el aire y se me clavó en el estómago, una sílaba cargada de electricidad. Méndez dio un paso atrás, como empujado por una fuerza invisible. Lo remolcamos entre 4 y empezamos la extracción. El menor sobrevivió, pero el convento siguió succionando nuestra cordura. En la cripta encontramos órganos refrigerados en neveras de camping, manuscritos con diagramas anatómicos y, sobre todo, una pared cubierta de fotografías Polaroid de niños sin ojos, firmadas con fechas consecutivas. El más antiguo databa de 1991. Cuando regresé a la superficie, el sol tímido ya coloreaba el horizonte, sin embargo el lugar permanecía sumido en penumbra, como si absorbiera la luz. Aquella misma tarde trasladamos a los 14 detenidos a la base aérea. El enmascarado fue enviado en aislamiento. Durante el trayecto, nunca dejó de balbucear un rezo en náhuatl arcaico, juzgando por las entonaciones que luego confirmarían los lingüistas. Intenté no escucharlo, pero sus murmullos se pegaban al interior del casco, reptaban por mis oídos y sembraban imágenes que preferiría no describir. Farallón se declaró un éxito operativo, al menos oficialmente. Me otorgaron el ascenso a subteniente honorario. Pero el precio se contó fuera de los archivos. El primero en quebrarse fue Méndez. 2 semanas después del asalto despertó cubierto de equimosis que parecían pencas de maguey impresas en la piel. Aseguró sentir un latido ajeno dentro de su pecho, justo antes de desvanecerse. Los médicos no hallaron causa. 3 días más tarde sufrió un paro cardíaco.
Luego cayó el radiooperador Campos, quien se disparó en la sien tras afirmar que los ladrillos del convento se agrietaban en sus sueños y dejaban salir brazos diminutos que lo estrangulaban. Las autopsias de ambos arrojaron resultados indeterminados. Beristain llegó a mi casa una noche de abril, pálido como la cal de los muros franciscanos. Dejé que se derrumbara en el sofá, repetía que aún podía oler la sangre fresca, que cada vez que cerraba los ojos escuchaba la palabra tlemictia susurrada dentro de las paredes. Traté de calmarlo con aguardiente, sin éxito. Antes del amanecer salió corriendo, lo encontraron a 7 kilómetros, descalzo, con las córneas reventadas, tal vez por arrancarse la venda imaginaria que, según él, le colocaban los niños de las fotos. Yo fingí estabilidad, mas cada amanecer pesaba más. El goteo metálico de la plomería emulaba ese cántico grave, la sombra del perchero se deformaba hasta parecer un monje encapuchado. Dormía con la pistola debajo de la almohada y, aún así, me despertaba temblando, sintiendo manos pequeñas apretarme la tráquea. Una madrugada oí que alguien caminaba descalzo por el pasillo. Al abrir la puerta solo vi huellas húmedas que terminaban frente al retrato de mi hija. Tomé una decisión, enfrentar al origen. Conseguí los expedientes clasificados y descubrí un dato omitido en el informe público. El líder anónimo había muerto en su celda a los 6 días, sin signo de violencia. Las cámaras no registraron visita alguna, pero las luces parpadearon durante 17 minutos, y cuando se restableció el suministro, el cuerpo yacía rígido, manos pegadas al pecho como si rezara. En la pared de hormigón apareció un espiral negro dibujado con su propia sangre. El expediente concluyó con 3 palabras: caso cerrado, superstición. Tomé mi camioneta y regresé al convento sin autorización. Era mayo cuando el viento huele a azufre húmedo entre cafetales. Apenas crucé la arquería del atrio, el silencio me envolvió como un agua espesa. Bajé a la cripta con una linterna y un bidón de gasolina. Quería quemar cualquier vestigio, borrar el epicentro de tantas muertes. Sin embargo, al pisar el último escalón, comprendí que el lugar estaba despierto, las velas apagadas ardían con pabilos invisibles, y sobre la mesa donde hallamos al niño crecía algo que parecía cartílago humano fusionado con raíces. Vertí el combustible sobre los montones de fotos y las hojas de rituales. Chispeé el encendedor. El instante exacto en que la llama prendió escuché la misma palabra, nítida, al ras del oído: tlemictia. La sangre se me heló, pero no retrocedí. Arrojé el mechero y el fuego devoró los archivos con un estallido de aire caliente. El resplandor bañó la bóveda, sombras infantiles danzaban sobre columnas torcidas. Empezaron a reír, una risa seca, anciana, que no podía salir de gargantas juveniles. Salí tropezando entre chispas y explosiones de vidrio. Detrás de mí, el coro crecía en furia, como si el convento bufara, dolido por la exorcización. Las llamas se propagaron por la techumbre reseca. Desde la loma se veía como las torres colapsaban, vomitando brasas hacia el cielo negro. Debí sentir alivio, pero me invadió un terror más hondo. Comprendí que incinerar un nido no mata la plaga, solo la disemina. Esa noche dormí en un motel de carretera. Soñé con niños vendados que abrían la boca y, en lugar de lengua, exhibían ceniza todavía ardiendo. Al despertar, la almohada olía a hollín. Han pasado 12 años desde la operación. Cuento esto porque mi pulso tiembla y sé que el tiempo se me acaba. Los chequeos médicos dicen que estoy sano, sin embargo cada luna nueva amanezco cubierto de moretones en forma de espiral, cada vez más oscuros, cada vez más extensos. Escucho gotas que caen en algún lugar de la casa, aunque todas las llaves estén cerradas. A veces, antes del alba, las luces titilan 17 minutos exactos. Entonces percibo pasos infantiles y una respiración pegada a mi oído. Nunca miro, porque sé lo que murmurarían. Si alguien cree que exagero, que recuerde que existen expedientes incompletos, certificados de defunción ambiguos y un convento reducido a ruinas humeantes sin causa oficial de incendio. Yo estuve allí, vi como un canto arcano corrompió la carne, como una sola palabra puede agujerear la realidad hasta dejar entrar lo que vive detrás.
Si aún decide averiguar, aprovisionese de algo más que balas, porque hay lugares donde la fe es tan afilada como la navaja de un carnicero, y cortar la costra de piedra solo libera aquello que late debajo. He terminado de escribir. Son las 2:17 y la casa entera acaba de quedar a oscuras. Empieza el murmullo. 17 minutos, bastante tiempo para arrepentirse de haber abierto una puerta que debía mantenerse sellada para siempre. La patrulla fantasma. Nunca pensé que, después de 22 años de servicio, lo que me quitaría el sueño no serían los disparos ni las explosiones, sino el recuerdo insistente de unos rostros cubiertos de barro que jamás debieron existir. Me llamo Rafael Cuellar, fui capitán de infantería de la Marina peruana, y esto ocurrió en 2009, en la frontera selvática de Madre de Dios con Brasil, durante una misión que, en teoría, solo buscaba monitorear rutas ilegales de mercurio usado por mineros clandestinos. Éramos 5 hombres equipados con lo mejor que podía ofrecer un presupuesto escaso, fusiles relativamente nuevos, un GPS recubierto con cinta para la humedad y raciones deshidratadas que se volvían una pasta agria en la boca. La selva nos envolvía con ese olor agrio de hojas podridas, los mosquitos lamían cada centímetro de piel y el cielo, aún de día, parecía un techo de hojalata caliente que sudábamos por dentro de los cascos. Avanzábamos con el barro cubriéndonos los tobillos cuando topamos con algo que nos detuvo, unas huellas más hondas que las nuestras, frescas, demasiado uniformes para ser de cazadores locales. Seguimos aquella línea como se sigue una trenza de sangre después de un tiroteo. Cada 10 metros, uno miraba atrás para vigilar el flanco. Así llegamos a un claro diminuto donde descubrimos una fogata reciente y, junto a ella, a otro pelotón. 5 hombres, idéntico número. Pero ahí acababan las coincidencias. Llevaban uniformes verde olivo descoloridos, el tipo de tela gruesa que dejó de fabricarse en los 90. Sus fusiles eran FAL belgas, reliquias que en mi país se retiraron hace décadas. El parche del pecho decía Batallón de Selva 54, una unidad brasileña que, yo lo sabía, se disolvió tras un motín interno en 1985. Pensé que era un error de la vista, tal vez un grupo de paramilitares con equipo robado. Sin embargo, la disciplina con la que se formaron para saludarnos era de academia, espalda recta, mirada fija, talones que chocaban con un sonido seco. Me acerqué, levanté la mano y solté un ¿de dónde vienen? Solo uno respondió, el que parecía su comandante, su castellano tenía esa cadencia amazónica antigua, casi musical. Dijo algo como, estamos en patrulla de rutina, capitán. El resto permanecía inmóvil, como estatuas de yeso sudoroso. La tensión duró apenas segundos, luego emergió la camaradería instintiva de quienes se reconocen soldados antes que enemigos. Compartimos cigarrillos, raciones y un silencio incómodo mientras el crepúsculo manchaba el follaje con un azul grisáceo. Me llamó la atención el brillo de sus botas, impecable en un terreno que nos tragaba a todos. Ninguno llevaba radio, solo un gran PRC-77 tan limpio que parecía recién salido de depósito. Al caer la noche armamos una pequeña fogata. El sargento Vargas sacó de su mochila una bolsita de café soluble, el humo se mezcló con la bruma espesa y, junto al crepitar de la leña húmeda, el aire adoptó un tono casi irreal. Los brasileños hablaban poco, cuando lo hacían, mencionaban ubicaciones que ya no figuraban en los mapas actuales. Uno contó algo sobre la represa inacabada de Tabocal y las emboscadas de 1983. Yo asentía, pero sentía un leve mareo, como si la conversación estuviera transcurriendo dentro de un sueño ajeno. En cierto momento, uno de mis hombres, el cabo Ríos, me susurró que sus fusiles no tenían seguro. Le respondí con un gesto, no íbamos a provocar nada. El cansancio nos cayó encima como un manto pesado. Acordamos turnos de guardia, aunque en la práctica todos dormitamos intermitentes. Recuerdo haber abierto los ojos cerca de la medianoche y ver, al borde del claro, la figura de uno de ellos mirando la selva con el arma colgada al hombro, inmóvil pese a la lluvia ligera que ya empezaba a golpear las hojas. Cuando la primera luz filtrada por la neblina nos devolvió al día, ya no estaban.
No quedaba humo, brasas ni huellas recientes. El suelo, donde deberían haber quedado marcas de botas, aparecía liso, cubierto solo por la hojarasca habitual. Revisamos en silencio, cada cual mordiéndose el labio para no maldecir en voz alta. Solo hallé, sobre una raíz, un casquillo oxidado fechado en 1984. Demasiado viejo para haber sido disparado la noche anterior. El GPS marcaba una latitud coherente con nuestro itinerario, sin saltos temporales absurdos. Aún así, todos cargábamos la misma sensación de estar regresando de un lugar fuera del tiempo. El teniente Silva insistió en seguir el rastro. Caminamos 3 horas hasta darnos por vencidos. Todo rastro se perdía a pocos metros del claro, como si la selva se hubiera tragado la noche. De vuelta al puesto adelantado, redacté el informe más neutro que pude. Expliqué que habíamos encontrado un destacamento irregular no hostil. Omití mencionar detalles imposibles, los papeles oficiales no toleran lo sobrenatural. Aún así, la historia corrió boca en boca entre patrullas vecinas, cada quien añadía un matiz nuevo. Algunos decían que los uniformes parecían secos pese a la lluvia, otros que los hombres olían a naftalina. Pasó un mes. La misión concluyó y yo volví a Lima con la piel cubierta de cicatrices de lianas y pensamientos larvarios que se abrían solo de noche. Empezaron las pesadillas, me veía en aquel claro convertido en un cementerio, rodeado de cruces oxidadas, los brasileños me llamaban por mi rango, pero con voces huecas, como desde un túnel inundado. Me despertaba sudando, la imagen del casquillo entre los dedos. Decidí investigar por mi cuenta. Consulté archivos desclasificados del ejército brasileño, sitios que coleccionan historias bélicas, periódicos amarillentos. Así supe del batallón de Selva 54, en mayo de 1985, durante una operación contra contrabandistas, se internaron en la misma franja de selva donde estuvimos. Un deslave inesperado los sepultó junto con su radiotransmisor. 15 hombres desaparecieron bajo toneladas de barro, los cuerpos nunca se recuperaron debido a la crecida del río. La foto de los desaparecidos acompañaba el artículo, el comandante de la unidad sonreía tímido, la misma mandíbula cuadrada que yo había visto iluminada por el fuego. No quise, o no pude, compartirlo con nadie de mi antigua sección. La lógica militar dicta que un capitán no se quiebre ante fantasmas. Aún así, cada noche el recuerdo se repetía, pero con un detalle que antes pasé por alto, al lado del comandante, en aquella instantánea de 1983, se encontraba un quinto hombre con una cicatriz en la ceja izquierda. Esa misma cicatriz la tenía Ríos, mi cabo, quien juraba jamás haber sido fotografiado. Volví a mirar, no cabía duda. Era Ríos. Joven, con el mismo parche de unidad que hasta hoy conserva en casa. Al día siguiente lo cité en una cafetería del Callao. Le mostré la imagen. Su rostro palideció, dijo no recordar esa foto ni haber pisado Brasil en los 80. Señaló, tembloroso, que la cicatriz se la hizo a los 16 con un machete. Nos quedamos en silencio, rodeados de ruido de tazas y cucharas, ambientados por un vals antiguo. Y comprendí algo que me heló la sangre, la patrulla fantasma no era solo del pasado, se estaba reescribiendo a sí misma, sustituyendo piezas, robando identidades. Meses después acepté la baja voluntaria. Me instalé en un pueblo costero, intentando olvidar. Pero algunas noches, cuando el viento trae olor a tierra mojada, siento la distancia de aquel claro abrirse frente a mi cama. Escucho el chasquido de botas lustradas en suelo fangoso, y una voz ronca que no es humana susurra el nombre de cada hombre de mi antiguo pelotón, menos uno. El que falta soy yo. Comprendo entonces que, en algún sitio, un capitán anónimo ocupa mi lugar en una foto ajada, y que tarde o temprano alguien más hallará mi rostro en los archivos de algún expediente polvoriento. No temo a la muerte, temo a no pertenecer al tiempo de los vivos ni de los muertos, a marchar sin destino en una jungla que no figura en ningún mapa. Porque allá afuera, bajo la lluvia perpetua, la patrulla fantasma sigue reclutando. Y sé que, cuando mi turno llegue, tampoco dejaré huellas. Desde aquella misión duermo con la luz encendida y el fusil descargado apoyado contra la puerta. No me sirve de nada, lo sé, pero necesito sentir que aún decido algo.
A veces despierto creyendo oír el crujido de una radio vieja que cambia de frecuencia. La primera noche que sucedió, juraría que escuché el roncar de Vargas justo detrás del muro, como en los viejos campamentos, y tuve que recordar que vive a 500 kilómetros de aquí. Si lees esto y eres soldado, no te fíes de uniformes ni de escudos bordados. Hay pelotones que no obedecen órdenes de nuestros mandos ni de este tiempo. Si los encuentras, no compartas el fuego ni la comida, porque todo lo que ofrecen se pudre cuando sale el sol. Da media vuelta, anota la coordenada y aléjate. Sobre todo, nunca aceptes ser contado entre ellos. La selva lo registra todo, incluso lo imposible, y también sabe borrar lo que un hombre cree que es su vida. Esta es mi confesión, no busco consuelo ni absolución, solo dejar constancia. Porque el terror más puro no es el que te mata, es el que te reescribe, letra por letra, hasta que un día alguien encuentre tu nombre en un informe amarillento y no seas capaz de reconocerte. Marea muerta. Dicen que el Usumacinta parece dormir cuando lo ves desde el aire, un trazo verde jade bajo la neblina. Yo descubrí que solo finge. Mi nombre quedó archivado en un parte de la Unidad de Operaciones Ribereñas con fecha 23 de junio de 2011, pero lo que ocurrió esa noche nunca figurará en los informes públicos. Cada vez que repaso los hechos compruebo el mismo detalle, mientras más me esfuerzo por contarlos, más oigo el silencio del agua resonar entre los huesos. Me asignaron a la patrulla R-11 SOC, una lancha rápida con 2 motores fuera de borda de 150 HP. Éramos 3 a bordo, el jefe de máquina Sánchez, el artillero de proa Lara y yo al timón. Pueblos pequeños se alineaban en ambas orillas, palafitos iluminados por lámparas de queroseno, detrás, solo monte húmedo y ceibas tan altas que borraban el cielo. Habíamos recibido un aviso de desplazamiento nocturno de huachicoleros, un tramo del río, sin coordenada precisa, donde los motores de contrabando bajaban combustible, y planeamos un recorrido sigiloso sin luces de posición. Nada parecía normal hasta el kilómetro 13. Entonces percibí algo imposible, el remolino en popa giraba al revés de la hélice. Pensé en corrientes cruzadas, pero Lara señaló la estela y, sin decir palabra, me confirmó lo mismo. Desaceleré un punto. El río se aquietó tan deprisa que los manglares reflejaron nuestro casco con nitidez, como si navegáramos sobre vidrio negro. Apagué motores para escuchar. Ni grillos. Ni viento. Solo el borboteo de las burbujas encajonadas bajo la quilla, explotando de a poco. Quise ver la pantalla del GPS, se reiniciaba en bucle, incapaz de fijar posición. Encendí la linterna y la dirigí al agua. Allí apareció mi reflejo, boca abajo, inmóvil, flotando como un cadáver a centímetros del casco. No vi a Sánchez ni a Lara junto a él, solo yo. Retrocedí un paso. El artefacto lumínico tembló en mi mano. La superficie no ondulaba, era una lámina perfecta que me devolvía invertido, los párpados cerrados, la piel ceniza, las manos crispadas en una garganta invisible. Sánchez murmuró detrás, apártate de la borda, cabo. Le obedecí sin replicar. Lara montó el M60, pero el cerrojo resonó hueco, como si el aire succionara el sonido. Intenté reavivar uno de los motores. Al girar la llave se escuchó chispa, no combustión. Ambos tanques marcaban 2/3 de diésel, el sistema estaba intacto. El silencio siguió espesándose, un silencio más macizo que la noche. El artefacto de ecosonda pitó con un tono grave que nunca había oído. Su pantalla se puso blanca y luego negra. Por un instante pareció trazar algo parecido a una silueta humana invertida bajo el casco, no un cardumen, no un tronco, y se apagó del todo. Lara escupió un Padre Nuestro entre dientes y yo sentí que el sudor frío me pegaba la camisa al chaleco antibalas. Decidí fondear, bajar la ancla y esperar a que pasara lo que fuera aquello. Cuando la cadena se tensó, noté que el río no arrastraba la embarcación.
La corriente se había detenido por completo en un tramo de por lo menos 100 metros a la redonda. Más allá, el agua seguía fluyendo a velocidad normal. Era un anillo inmóvil, una poza artificial sin explicación física. Dentro, la temperatura parecía bajar. Mis nudillos se entumecían alrededor del timón. Sánchez revisó las baterías, entregaban voltaje adecuado. Quitó la tapa de un motor con la llave universal. La bomba de combustible estaba seca, como si se hubiese vaciado por un sifón. Nadie fumaba a bordo, pero olía a gasolina fresca. El aire se adensaba con un tufo acre que subía del agua inmóvil. Al apuntar la linterna, vi manchas irisadas flotando, con destellos verdes y morados igual que film sobre película antigua. Cada mancha traía algo atrapado: botones, monedas oxidadas, balas calibre .22, incluso dientes humanos. Entre destello y destello, sobresalió una placa militar con mi apellido. Era imposible que la hubiera perdido. La recogí con el bichero de rescate. Fría como hielo, marcada con fecha de defunción, 23 de junio de 11, ese mismo día. Un temblor recorrió la quilla. La lancha se ladeó un grado, luego otro, hasta quedar escorada hacia babor. El nivel del agua subía dentro del anillo, aunque fuera permanecía igual. Con la linterna en ristre observé la línea de flotación ascender 5-10 centímetros. No había escotilla abierta. El río entraba sin mojar. El reflejo de mi cadáver seguía estático, pero el rostro se definía más: ojos hinchados, labios violáceos, un chorro de barro saliendo por fosas nasales. Apreté la medalla que cuelga dentro de mi uniforme y sentí su borde filoso clavarse en el pecho. Lara gritó algo que no entendí. El sonido se deformó, como si lo oyera desde debajo del agua. Corrió hacia la ametralladora, pero al apoyar la bota resbaló. La cubierta estaba recubierta por una capa invisible de limo que antes no existía. Cayó de costado, su hombro golpeó la orilla de la caja de municiones. Cuando intentó levantarse, se quedó mirando al vacío. Su mano derecha estaba hundida hasta la muñeca en la madera sólida, como si la cubierta se hubiera vuelto blanda para él. Tiré para sacarlo, pero la madera lo absorbía. En segundos su brazo desapareció hasta el codo, luego el hombro. Un chasquido y la cubierta volvió a ser tabla seca. No hubo sangre. Solo ausencia donde antes había un hombre. Sánchez, pálido, sacó el AR-15 reglamentario. Disparó 3 ráfagas hacia el agua. Las balas entraron sin salpicar y no dejaron ondas. Cada proyectil se perdió en el reflejo y emergió de vuelta por la punta, girando al revés, incrustándose en el casco desde abajo con un golpeteo sordo. Las perforaciones no soltaron agua ni astillas, mostraron bordes chamuscados, como si algo ardiera al revés, de adentro hacia afuera. Un zumbido empezó a rodearnos, pero no venía del aire, procedía del río, un lúgubre reflujo de coros guturales. No eran voces humanas, recordaban a motores forzados, alternadores rotos, con notas graves que hacían vibrar mis empastes. Coloqué la mano en la consola para asegurarme de no perder el equilibrio y sentí la fibra de vidrio latir bajo mi palma como si tuviera pulso. Entendí, con una certeza fría, que la lancha respiraba. Intenté rezar, pero cada palabra se quedaba pegada al paladar. Sánchez dio un paso hacia la borda, lo detuve de la hombrera. Sus pupilas estaban dilatadas al máximo. Se incorporó a medias y sus labios se movieron, nada salió. Exhalaba vaho a pesar de la humedad tropical. Se libró de mi agarre y se arrojó de cabeza. No hizo ruido al entrar. Solo desapareció dentro de su propio reflejo, que lo esperaba boca abajo. El agua siguió quieta. Yo quedé solo. Revisé mi reloj. El segundero había girado hacia atrás desde que el silencio cayó, marcaba 22:14 cuando sabía que eran pasadas las 11. Me sentí prisionero en una fosa de agua muerta que no respetaba tiempo ni gravedad. Todo lo aprendido en la escuela naval carecía de utilidad.
Recordé el procedimiento de abandono forzoso, necesitaba un flotador, bengalas, la radio. Busqué la radiobaliza de emergencia. Al activarla, en lugar de la señal de SOS escuché una transmisión que reproducía exactamente mi respiración, con un retardo de medio segundo. Cada jadeo, cada palpitación brotaba del altavoz imitando el ritmo, pero nunca a tiempo real. La imitación crecía hasta que ya no distinguí cuál era mi respiración y cuál la suya. La temperatura cayó otro grado. El vaho que exhalaba formó una cinta que se deslizó hacia el agua y se fundió con el espejo. Mi reflejo, mi cadáver, giró lentamente. Ahora flotaba paralelo a la lancha, ojos abiertos como pozos sin fondo. En su frente, un orificio de bala supuraba burbujas oscuras. No recordaba haber recibido disparo alguno, pero la herida estaba ahí, perfecta, idéntica a las que vi en cadetes caídos durante prácticas. Sentí una humedad caliente bajo la gorra, pasé la mano y encontré pegajoso. Cuando miré mis dedos, estaban manchados de lodo. La lancha crujió. La escora aumentó. Por babor apareció la proa de un cayuco viejo, casi sumergido, sin tripulación visible. Sin embargo, remaba. Los remos entraban y salían del agua en silencio, generando círculos que corrían al revés, aspirando en vez de empujar. Un farol de queroseno colgaba del mástil, la llama titilaba horizontal, apuntando directamente hacia mí, como si el fuego también obedeciera reglas distintas allí. No me quedaba más que intentar la huida. Destrabé la ancla, en vez de caer, ascendió haciendo chocar los eslabones contra el escobén. La cadena se tensó hacia el cielo, incrédula. Sin motor ni corriente, la lancha comenzó a girar sobre su eje. A cada vuelta el cayuco se acercaba, siempre con los remos invertidos, siempre silencioso. Pensé en mi madre encendiendo velas para el día de San Juan, en la superstición de las aguas abiertas esa noche. Recordé que a los espejos se les cubre para que no atrapen al difunto. Este río era un espejo gigantesco. Saqué el cuchillo cavar, único filo que conservaba. Corté mi palma izquierda y dejé que la sangre cayera en la superficie. La gota chocó con el reflejo y el círculo se quebró en ondas que, por fin, se movieron hacia afuera. El anillo inmóvil se rompió. El ruido volvió de golpe, grillos, chapoteos, un motor lejano. El cayuco se detuvo. Su farol se apagó al instante. La cadena del ancla cayó al agua con un chapuzón real, normal. El GPS reanudó el rastreo, latitud y longitud exactas, velocidad nula. El motor tosió y arrancó en el primer intento, como si jamás hubiera fallado. No vi rastros de Lara ni de Sánchez, tampoco su equipo. Solo quedaban sus huellas difuminándose entre charcos de lodo. Aceleré sin rumbo fijo, con la única idea de alejarme. Tras 5 minutos, el Usumacinta volvió a su corriente habitual. Las luces de un pueblo se vislumbraron en la ribera. Guié la proa hacia el embarcadero más próximo, quedé de rodillas al atracar y vomité agua dulce con sabor a óxido. Cuando los policías comunitarios me encontraron, yo seguía aferrado al timón, con la mirada clavada en el espejo de popa, por si mi reflejo decidía regresar. El parte oficial redactado al día siguiente señala desaparición en acto de servicio para mis compañeros, fallas mecánicas y condiciones adversas. Nada más. El agregado forense describió restos de tejido en la cubierta, sin rastro de sangre. La placa con mi nombre desapareció del inventario. Nadie explicó los agujeros invertidos del casco, cerrados hacia afuera, abiertos hacia adentro. Cada noche desde entonces sueño que la lancha sigue girando en aquel círculo, que el cayuco continúa acercándose, sin remos, sin tripulantes, hasta rozar mi costado. Despierto con el ruido de remolinos girando al revés y con las botas empapadas de agua lodosa. He intentado convencerme de que fue histeria colectiva, pero sé que el Usumacinta guarda un espejo profundo, capaz de tragarse lo que fuimos y devolvernos una versión muerta, boca abajo, esperando su turno para salir.
Guardo un cuaderno donde he contado estas líneas. Cada vez que termino de escribirlas descubro que la tinta se corre hacia la izquierda, como si las palabras quisieran regresar al principio. Si alguna vez lee esto quien no me conozca, solo le pido dos cosas: nunca navegue solo después del anochecer y, sobre todo, no confíe en su propio reflejo. Porque el río no refleja lo que eres, sino lo que vas a hacer cuando él decida ahogarte sin mojarte. El eco que respiraba. Era otoño de 2015 y estábamos despegados en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. Nuestra unidad de la Marina había recibido la orden de localizar un escondite de armas en una zona de cuevas usadas por grupos criminales. Según inteligencia, servían como bodega de cartuchos y droga, pero el acceso era peligroso por derrumbes y la presencia de barrancos. Nos dividimos en dos grupos. Yo iba con el teniente Cárdenas en el de reconocimiento, 6 hombres en total. El aire estaba húmedo y frío, con esa neblina que se pega a la piel y hace que la sierra huela a tierra mojada y óxido. Caminamos todo el día siguiendo rastros de pisadas que se perdían entre matorrales y piedra suelta. Al caer la tarde encontramos la boca de la cueva. Era grande, irregular, y de ella salía un viento helado que olía a humedad rancia, mezclada con algo más, como carne vieja. Instalamos un perímetro improvisado y dejamos que cayera la noche para entrar. Por protocolo, las operaciones subterráneas se hacían de noche para evitar ser detectados desde el aire. A las 23:40, con linternas y visores nocturnos, entramos. La primera galería era amplia, con estalactitas rotas y charcos de agua oscura. Cada paso hacía eco. No escuchábamos insectos ni murciélagos. Solo el goteo constante. Después de unos 50 metros, la cueva se bifurcaba. Por la derecha había huellas frescas de botas, así que seguimos ese camino. A los pocos minutos, sentí algo raro. El eco de nuestros pasos ya no coincidía. Primero lo noté con el teniente, él pisaba, y el eco llegaba medio segundo tarde, como si la cueva respondiera con su propio ritmo. Luego escuché un respiro que no era nuestro, profundo y húmedo, resonando entre las paredes. «Deténganse», susurró Cárdenas. Apagamos las linternas y quedamos en completa oscuridad, solo con el verde del visor nocturno. Fue entonces que vimos algo que me heló la sangre. Al fondo, en la pared, nuestras sombras estaban proyectadas, pero no se movían igual que nosotros. Cada vez que levantábamos un pie, la sombra lo levantaba más lento. Cuando bajábamos el arma, la sombra la mantenía apuntando. Como si algo nos estuviera imitando a destiempo. Uno de los marinos, Sánchez, empezó a respirar muy rápido. El eco en la cueva lo amplificaba hasta parecer que alguien nos jadeaba en la nuca. Y entonces, sin que nadie hablara, escuchamos un murmullo. No eran palabras claras. Era como si la piedra misma tratara de hablar. Decidimos retroceder. Pero al girarnos, el pasillo por donde habíamos entrado parecía más estrecho. La humedad caía en gotas gruesas y cada golpe contra la piedra sonaba como pasos que se acercaban. Apresuramos el paso. De repente, Sánchez gritó. Lo iluminamos, algo le había sujetado la pierna. No era una mano ni un animal. Era una sombra densa que se extendía desde el suelo, como un charco negro, y se enroscaba en su pantorrilla. Al alarlo, sentí que mi guante se humedecía con algo espeso y helado, pero al mirarlo, no había nada. Disparamos al suelo. El eco del disparo retumbó como un rugido dentro de la cueva. Y entonces todo cambió. El eco respiraba. Juro que lo escuché. Era como si cada pared inhalara y exhalara, profundo, mojado, como un pulmón gigante. La tierra vibraba levemente bajo nuestras botas. Corrimos sin mirar atrás. A cada paso,
el eco nos seguía, imitando nuestras pisadas pero más fuerte, como si algo mucho más pesado caminara detrás. Al salir, nos recibió la noche y el viento de la sierra. Afuera todo parecía normal, salvo por un detalle que ninguno quiso mencionar hasta días después: el aire salía de la cueva como si exhalara, y en el vapor frío se dibujaban siluetas de nuestras caras, deformadas, como si la cueva quisiera quedarse con nosotros. Al regresar al campamento, revisamos el equipo. Las cámaras térmicas no grabaron nada dentro de la cueva. Pero el micrófono ambiental, que siempre va en el casco del primer hombre, captó un sonido que aún hoy me persigue cuando intento dormir. Respiración. Pero no nuestra. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.